KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 15 de diciembre. Usted está viendo Next Canal 21 e iniciamos. ¿Qué dirá hoy el Ministerio de Salud? Una reunión entre las autoridades y los gremios empresariales sobre cuáles deben ser las medidas a tomar. Hoy deben calmar ese rumor que había sobre un posible nuevo encierro. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra esto y que la economía aguante pues más cierres pues, en este tirón navideño que es la forma de salvar los muebles? Bueno, un año en el que Estados Unidos aplica la primera vacuna fue una enfermera de Nueva York, en un tuit tanto de alegría, y viendo la palabra del gobernador de Nueva York, estamos viendo la luz al final del túnel. Bueno, un tuit que siguió al del presidente de los Estados Unidos, quien dijo, que ayer también despidió al fiscal William Barr, pues a escasos meses del gobierno, porque ayer los ojos del mundo estaban en los Estados Unidos y sobre todo en el colegio electoral. Ayer ya oficialmente Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos y debe ya empezar lo que es formalmente la transición entre el gobierno saliente de Donald Trump y el entrante de Joseph Biden. Un día también en el que Europa pues, se está confinando, pues este segundo rebrote y sobre todo lo dicho ayer por los ingleses, una posible mutación de este virus y qué tan fuerte puede ser. Bueno, un día en donde algo de tregua nos dio el virus, porque fueron 1.655 los infectados, 26 fallecidos. Don José, oye, de empezar, pues enviarle de mi sentido pésame a don Yair Martínez y a Ramsés Martínez, pues, que ayer falleció su padre, Basilio Martínez Ortega, un judoka y un hombre que, bueno, muy ligado al deporte nacional. Oiga, Fernando, buenos días. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente en radio y en Canal 21 Next TV. Quiero dar una noticia también triste. Murió el académico, el investigador Mohamed Gupta. Quizás uno de los grandes investigadores panameños. Sin temor a equivocarme, si no el mejor, está pegadito del mejor. Es uno de los grandes talentos que ha producido nuestro país. Y nos llena de mucha tristeza perder a un intelectual, investigador, académico de esa naturaleza. Nuestras condolencias a sus familiares. Así es. Pierde Panamá un gran científico y el mundo, un hombre reconocido mundialmente. Bien, hoy es martes, estamos a la mitad del mes de diciembre, aunque usted no lo crea, estamos a 10 días de Pascua y estamos a 9 días de la noche de Nochebuena. Y a 15 días que se acaba, 16 días que se acaba el año. Y a 16 días para pasar el 20. Si usted cree que el 20 fue complicado, prepárese para el 21. Como diría Cervantes, buckle up, amárrese. Amárrese los cinturones. Que viene la cosa. Alguien me preguntó que por qué yo digo que Cervantes. Bueno, Cervantes hablaba inglés. Opa. No. Más fácil hablaba latín que el inglés, creo. No, pues Cervantes solamente era manco, es que él era un hombre sabio. Un hombre sabio, eso sí es cierto. Bueno, tómese su café tranquilo. Lo vamos a informar de las cosas importantes que están pasando en el mundo. Quizás una de las cosas que debemos prestarle atención hoy es el planteamiento que se hizo ayer en las autoridades sanitarias de Inglaterra, cuando advertían, esa es la palabra que uso, en esto hay que ser bien cuidadoso, advertían de la posibilidad de que hubiese una mutación del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Esta mutación, de ser cierta, que la Organización Mundial de la Salud también advierte sobre esa posibilidad. Claro, ya están todos los laboratorios de Inglaterra y del mundo viendo esto en particular, nuestros hombres, nuestros microbiólogos, nuestros especialistas en bioquímica, en virología, están detrás de esto. ¿Por qué? Porque si sale una nueva cepa, entonces la vacuna. ¿Bien? Recuerde, preste atención a esta información. Esto ha obligado a Inglaterra a tomar medidas más duras sobre la confinación, particularmente de Londres. Igual que lo ha hecho Alemania, Austria, Italia,
cierres. Bueno, le cuento que allá en Turquía también han tomado medidas serias. Quizás, Fernando, las noticias que le vamos a comentar con más profusión fueron las cosas que fueron, digamos, la noticia global. Uno, el inicio del proceso de vacunación en los Estados Unidos y en varios países en el mundo ya, con la vacuna de Pfizer. Dos, por primera vez en la historia, que yo recuerdo, se hace por televisión todo el proceso de conteo de votos de los delegados electorales en los Estados Unidos. Se presentó en televisión. Primera vez que vemos esa votación. Eso nunca se había visto. ¿Lo había visto, Fernando? Jamás. No. Bien, eso fue todo un espectáculo. Eran como la mamita de Tres Patines. Todo el mundo sabía que existía, pero nadie la había visto nunca. Para confirmar que por 306 votos, Biden de 270, necesitaba 270, llegó a 306 contra 232 del presidente Trump. El presidente Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Hay una discusión técnica si él es electo o no es electo. Él es el presidente electo de los Estados Unidos. Y le digo por qué. Porque aunque la Constitución dice que esto todavía pasa al Congreso de los Estados Unidos, en una sesión plenaria en la que participa el Senado y los representantes, ese es el Congreso. Conjunta. Que preside el vicepresidente de los Estados Unidos, en función de que él, en estas solemnidades y en las presentaciones de los mensajes, es él que está ahí en la mesa de... Bueno, él es el presidente del Senado. Sí, y él, cuando hay... el Senado está dividido en mitad y mitad, él decide, el vicepresidente de los Estados Unidos, quien quiera que él sea. Bueno, en ese acto se cuentan los votos nuevamente, las actas, llegan aquí, dice, aquí está, este es un conteo, esto es una formalidad en realidad. Ahora, pueden en ese momento los senadores y representantes presentar alegaciones de fraude, sí, pueden. Lo que no pueden es votar, no pueden ser parte ni antes ni después ningún empleado federal puede ser parte del colegio electoral. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, tiene que votarse, tiene que votarse de acuerdo a la Cámara y los diputados. Si los representantes lo niegan y el Senado lo aprueba, se acabó. O sea que todavía puede haber una escaramuza el lunes 6 de enero, Día de Reyes. Día de Reyes. Domingo que precede a las elecciones en Georgia, en donde hay dos candidatos, tanto republicanos como demócratas. Si ganan los republicanos tendrían 52, si ganan los demócratas 50 y 50, y presidiría el acto la señora vicepresidenta de los Estados Unidos, electa. No. Sí. Sí. Ya el 20, ya no, lo presidiría Pence de todas maneras, todavía. porque ella no es vicepresidenta en ejercicio, ella es senadora. Bien, exactamente, hago la corrección. Esas cosas están pasando, ahora le comento más sobre todo esto y sobre todo el discurso. Me gustaría que ustedes escucharan el discurso de Biden de ayer. Ahora le hablo un poquito sobre eso, pero mire lo que está pasando en el mundo. En este momento, hay una expansión, una ola expansiva de contaminación del virus. Desde Asia, en países que han tenido controles estrictos, como Japón y Corea del Sur. Y Corea del Sur, porque cuando usted habla de medidas de contención y de cuarentena, usted dice, bueno, que Panamá, no, medidas de cuarentena había en esos países. Sí. Y en China, Wuhan fue cerrado. No, nadie no podía salir de su casa. Así era. No fue medidas como nosotros, no. Cuando usted haga las aplicaciones, de verdad fíjese lo que está pasando. Y la señora Merkel cuando habló con firmeza, que no es que vamos a estar jugando, no. Nosotros vamos a cerrar 10 días. 10 días, hasta el 6, el 3 de enero por ahí. Ahora le explico por qué Panamá tiene que tomar medidas con esto y ahora le explico los números y la preocupación de los empresarios. ¿Es válida? Sí, pero también es válida la preocupación del Ministerio de Salud. Es en esta inteligencia y este balance en la que tenemos como un balance delicado, complejo, no es tan fácil y esto no es para estar jugando, ni para estar presentando demandas infantiles. Sí. Me refiero a la que presentó un abogado sobre la salud del presidente. Hay que ser serio en este momento tan complejo y lleno de muchas ansiedades, miedos y oscuros. Bien. Si usted mira los números a nivel global,
en nuestro continente, lo que está pasando en los Estados Unidos. Observe lo siguiente, si Fernando nos ayuda. A nivel mundial, 73.416.194. Mire la velocidad. 1.639.242 fallecidos y hay 20.956.885 casos activos con una tasa de letalidad del 2.23 y una tasa de recuperación de 69.22. Una cosa importante, el pasado domingo. ¿Cuánto es la tasa de recuperación? La tasa de recuperación 69.22. La República de Panamá es de 83,9, 84. José, porque hay algo que, bueno, debemos estar claros. El domingo fue una especie de día terribilis donde hubo 1.408.021 casos. En el mundo. En el mundo. En los Estados Unidos, Fernando, la cifra tiene usted allí. Aquí está. Es de... Aquí están, en Estados Unidos, amanece hoy con 16.942.928. Casi 17 millones. 308.991 fallecidos. Va a encontrar discrepancias en estas cifras y la cifra de John Hopkins porque son informaciones que tienen cierto nivel de desfase. Para los Estados Unidos hay 301.000, en algunos canales de televisión lo va a encontrar. En este informe que tenemos nosotros hay 308.000 muertos. 208.000 muertos, 208.119 casos ayer, con para 1.519 muertos. Para una estadística, los Estados Unidos representa en casos positivos el 20% del mundo y en muerte representa el 20% de muerte, con una población que apenas llega al 5% de la población global. Mire usted el fracaso. Estados Unidos, tasa de letalidad 1.89 y tasa de recuperación, atención, 58.29%. Eso es una estadística importante que hablábamos ayer con la señora ministra consejera. Bien, esto que usted está viendo, cuando usted la traslada a la India, cuando usted la traslada a Brasil, incluso con estadísticas hasta cuestionadas, en ambos países, cuando usted la traslada a Perú, a Ecuador, a Chile mismo, Argentina, todos que han pasado los millones, por el millón ya de casos, a Colombia, en las condiciones de pobreza y pobreza extrema que vive el país de Colombia, en nuestra región centroamericana, en Panamá, en los Estados Unidos y en Canadá, se da cuenta que el índice de reproducción del virus se ha acelerado enormemente. Y este es el gran reto que enfrenta la humanidad en este momento. Las vacunas pueden ser un elemento importante, claro que sí. El peligro de las vacunas es que ellas están hechas para un determinado estructura molecular del virus. ¿Se acuerdan que estas son vacunas mRNA, cuya composición está hecha del DNA del virus actual? Con un pedazo de él para que su organismo, cuando usted lo vacunen, empiece a entender y a reconocer el atacante, el patógeno, y se prepare para el próximo, cuando venga, si usted es infectado, ya su cuerpo tiene una memoria en su inmunología que puede atacar con eficiencia, con un nivel de 95% de eficiencia a esa estructura molecular. Si cambia, tendremos otra cosa. Y es por eso que usted ve que en vacunas, por ejemplo, como la gripe, existen vacunas que van cambiando año o 2 años, 3 años, porque va cambiando y mutando el virus. Para eso tenemos que estar preparados, pero nosotros tenemos aquí la perspectiva. Ayer se discutía aquí en Panamá ya qué vamos a hacer cuando venga este virus, cómo va a ser la operación vacuna. Nosotros en Panamá tenemos una gran experiencia por años en vacunación. De eso nosotros sabemos bien. O sea, nuestros médicos, nuestro sistema de salud pública de vacuna es de los mejores. De los mejores. No le haga caso a los que digan lo contrario. Nosotros vacunamos aquí, nuestra cobertura en vacunas es una de las mejores bueno, nosotros erradicamos la malaria y la fiebre amarilla. Bien. Y fíjese que ya inició el proceso de vacunación. Y ya se comienza usted a escuchar las peleas de las farmacéuticas o las peleas de los gobiernos con las farmacéuticas. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos le decía ayer, está interesado ahora en comprar más de las vacunas de Pfizer, pero Pfizer tiene compromisos entre ellos con nosotros. Y se enfrenta a un problema. Ya Pfizer está entregando vacunas a nivel internacional. Sí, ellos tenían ya hechas casi 1.500 millones. Ellos tienen los que ellos no pueden dejar de cumplir a los que ya hicieron contratos.
si no podrían ser demandados. Pero bueno, aquí hay la guerra. Por eso uno tiene que estar preparado para estos escenarios. Además de eso, ya entre farmacéuticas, ya hay casas farmacéuticas hablando de que es posible que ocurra una gran mortalidad por vacunas. Todas clases de miedos se están tirando allí. Lo de los alérgicos. Bueno, ya está detectado. Las personas alérgicas tienen que ser, tienen restricciones para el uso de la vacuna. Todas las vacunas tienen efectos secundarios. Sí. Todas. Le producen fiebre, a otros más, a otros menos. Bien. Pero ya comenzó ese proceso de vacunación que trae un poco, pero ese proceso no va a tener efectos muy impactantes en la cantidad de casos positivos y muertes hasta los próximos 90 días. Cuando ya esté vacunado un 40, 50, 60, hasta un 70% por junio de la población del mundo. Entonces habrá una caída de eso y ya tendremos la capacidad de poder saber coexistir con ese virus en forma adecuada. ¿Por qué? ¿Quiénes vamos a vacunar? Vamos a vacunar los más susceptibles, y al vacunar los más susceptibles te verá cómo los que se ven más afectados por el COVID-19, que son la gente mayor de 60 años, al ser vacunados, estarán más protegidos, estarán protegidos. ¿Saben? Preste la atención a toda esta información que está saliendo en el mundo, pero no las crea todas. Sí. Tómese 30 segundos y no esté retuiteando inmediatamente. Vaya a la fuente, revise. Y si quiere buscar fuentes adecuadas, busque CDC, busque la Europa, busque Francia. Hay toda clase de sitios científicos que usted puede tener información. Algunas otras cosas están pasando en la geopolítica global. Le voy a tomar algunos ejemplos para que usted vea el mundo cómo va cambiando. Le hablo de Turquía. Esa bisagra de entre Europa y Asia. ¿Así? ¿Es una buena descripción? Es la bisagra. Literalmente. Sí, hay aquí un partido que no quiere ser bisagra. Bueno, la bisagra no es mala. Sí. No quieren salir de la caja de herramientas, es lo que pasa. Turquía es, digamos, el paso entre Europa y el Mediano Oriente. Sí. Y Asia. Y Asia. Y Asia entera. Bien. Los Estados Unidos, en contra de la voluntad del presidente Trump, hay que ser claro en esto, el presidente Trump no estaba de acuerdo con estas sanciones. Él tiene otra concepción, pero el Senado de los Estados Unidos, con mayoría republicana, impulsó sanciones a Turquía por la compra de los S-400, son misiles tierra-aire de la última tecnología rusa. Lo que alegan los Estados Unidos, el sector de los Estados Unidos, es que como Turquía tiene aviones de la alta tecnología norteamericana, los S-400 pueden ser preparados para atentar contra esas tecnologías y ser más eficientes en el caso de una confrontación. No dejan de tener razón. Ayer salió el canciller ruso a acusar a los Estados Unidos. ¿Y a quién sancionó a los Estados Unidos? A la compañía turca que se encarga de todas estas compras y de todo este armamento y a los generales de esa región. Se ha metido, yo comparto el criterio de Trump, Turquía no es cualquier país. No. Para la seguridad del mundo. Esta es una decisión del Senado de los Estados Unidos empujando a Trump a esto que ya tomó la decisión. Preste la atención a esto porque únale a ese conflicto, el conflicto que se genera por la creación, por lo que pasó con Marruecos y el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía plena de Marruecos sobre una faja de territorio en disputa. Reconocida por la ONU la disputa. Sí, y que además España es el garante de eso. Y se pasaron por encima a España, a todo. Y esto ha generado una situación nueva de política exterior. Preste la atención porque esto no es un conflicto de ayer. Esto es un conflicto que lleva años. 45 años, exactamente. Y los aguaris tienen, nosotros en Panamá tenemos relaciones con ellos. Para que vean dónde estamos hablando. Preste la atención a las tensiones creciendo
que está ocurriendo contra el primer ministro de Israel, que va a tener que ir a elecciones, y lo que está pasando en Irán. Y los conflictos de esa región, Irán, Siria, eso es un conflicto en desarrollo potencial. Y con la retirada que ordenó Trump de algunos militares de Afganistán y de Turquía, perdón, y de Irak, podría crear un vacío de poder que está siendo llenado, adivine por quién, por Vladimir Putin. Y en África, la situación de Etiopía, Sudán y Egipto por la represa, la situación de Nigeria, la situación de Costa de Marfil, es una situación política en desarrollo. El continente africano ha sido invadido por las inversiones chinas, por las inversiones rusas, con bases incluso, y ahora las inversiones norteamericanas con propósitos geopolíticos militares. Y nuestro continente, ¿no? ¿Sí? Usted no se fija la cantidad de funcionarios de los Estados Unidos que ha venido a hablar con nosotros durante los últimos días, de alto nivel. De primer nivel, ¿eh? ¿Y qué cree que hay detrás de eso? ¿Una preocupación de los Estados Unidos? Sí. ¿Una preocupación que compartimos los panameños también? Sí. Nosotros tenemos una relación estratégica con ellos. Bueno, últimamente, el problema es que lleguen hasta ahora cuando ya este gobierno se va. Sí. Pero el gobierno entrante, Biden, tiene un replanteamiento de la política exterior. Es por eso que debemos entender esto, porque nosotros debemos saber dónde vamos a jugar y con quién vamos a jugar en el nuevo ajedrez que se abre en el mundo. Tanto Turquía como en América Latina. Observe post-COVID lo que nos enfrentamos. Chile a un referendo constitucional que va a cambiar Totalmente el país. el país. Va a destruir toda la estructura pinochetista. Y va a haber cambios en el modelo económico. Usted encuentra un Ecuador en que ahora Noboa entra como candidato. Y vaya usted a saber el eslogan que están utilizando allá en Ecuador. No lo voy a decir. Usted sabe, usted lo ha visto. Es el nivel de hartazgo político que hay en la nación. Vaya y mire los carteles que están poniendo. Noboa, que no es cualquier pintado en la pared. Estás hablando del hombre más rico de Ecuador. Bueno, Ecuador. En Perú, una nueva constitución ha sido presentada en el Senado, una nueva moción para que en las elecciones de abril se haga una consulta constitucional. Y si vamos aquí a Guatemala, en Guatemala están hablando de un estado plurinacional indígena. Sí, como Bolivia. Y si vamos a Bolivia, fíjese que Bolivia ha retrotraído todas las barbaridades que hizo el gobierno golpista. Es una nación que es eminentemente, el 62,2% de la población boliviana es indígena. ¿Y cómo quiere usted que piensen? Como indios, como indígenas. ¿En qué cosas? En las cosas que a ellos les interesa, que han sido marginados por la oligarquía terrateniente boliviana. Bueno, y aquí tienen un ejemplo. Y usted ve Venezuela, ¿no? ¿Sí? en una lucha entre un Guaidó y un Maduro, ¿no? Que reclaman triunfos electorales que no existen. Y quien se desangra es Venezuela. Ese es el drama, la soledad absoluta. Me llamó la atención que decía Guaidó que él había logrado 6 millones de votos. 7 millones y medio. 7 millones y medio. ¿Cómo lo contaron? Todo lo que hemos participado en procesos electorales. ¿Usted sabe lo que es votar 7 millones y medio en una votación sin estructura? Pero independientemente de eso, yo no tengo la menor duda de que en Venezuela la mayoría es oposición. Sí. Yo no tengo que hacer una bosqueta para eso. Bueno. Es cómo salimos de eso. Bien. Hablemos un poquito de la política de Estados Unidos rápidamente. Rápidamente, que estamos cortos de tiempo. Bien. Estados Unidos, preste la atención a lo que dijo Biden ayer, que dio la defensa más completa de su elección, un ataque directo a las intenciones del señor Trump de dañar la democracia. Biden dijo, prevalece la Constitución y la ley. Ha votado el señor Trump al señor Procurador General de la Nación, William Barr, que fue su mano derecha en todas sus aventuras. Todavía el Senado y republicanos y los representantes no realizan lo que ha pasado. Ayer la Corte Suprema de Justicia dio su veredicto ya sobre esto y todavía siguen ellos dudando.
porque le tienen miedo a Trump. Y la gran amenaza de la democracia norteamericana, que fue el presidente Trump, no da señales de que ha perdido este proceso. Esto va a ser interesante, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Preste la atención, nosotros los vamos a tener informados. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID Panamá. ¿Qué está pasando? ¿Es serio lo que está pasando? Sin duda alguna. Así es. Y vamos a darle los números macroeconómicos del comportamiento del tercer trimestre para que usted vea lo que está en juego cuando nosotros no cumplimos con salud. Así es.